Buenas noches. Las noticias inician en San Pedro Sula con Jason Maldonado. Jason, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. 2 hombres han sido acribillados a balazos en unos solares del sector de Lomas del Manacal, que pertenece al municipio de Potrerillos en el departamento de Cortés. Según la información preliminar, estos 2 individuos estaban en esa propiedad cuando hombres fuertemente armados los interceptaron y comenzaron a dispararles en reiteradas ocasiones hasta matarlos. Hasta esta hora de la noche, una de las víctimas ha sido identificada como Marco Antonio Clavasquín. Ya han llegado los familiares hasta este lugar, ya ha sido acordonada la escena y solamente se está a la espera de que las autoridades de medicina forense realicen el levantamiento cadavérico correspondiente. 2 personas muertas en Potrerillos, Cortés. Mientras tanto, en otro punto de la zona norte del país, exactamente en Yoro, en el río Yaguala, las autoridades del Cuerpo de Bomberos recuperaron el cadáver de una persona que lastimosamente ha fallecido. Ella ahogada, según lo que se ha manifestado en el río Yaguala. La víctima ha sido identificada como Elvis Mauricio Ochoa, de 28 años, originario del sector del Barillo, Maguile, Olancho. Según la información preliminar, él se ahogó en el punto fronterizo que divide el departamento de Yoro con el departamento de Olancho, es lo que han manifestado las autoridades del Cuerpo de Bomberos. Esto es lo que está pasando. Licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Yo retorno con ustedes. Gracias, Jason Maldonado. En San Pedro Sula, vamos a Olancho. Oscar Valdés, profesor y periodista, nos informa de una mujer muerta y 2 personas más heridas tras una balacera en un negocio de ropa. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Un placer saludarle desde la ciudad de Catacamas. Una tarde gris. Una tarde gris envuelve esta ciudad cuando una balacera ha dejado como resultado 2 personas heridas y una persona fallecida. Aquí en el interior de este negocio se encontraban las 3 personas. La persona que está sin vida en el interior del mismo responde al nombre de Mari Medina, de 34 años de edad. Ella se encontraba en el interior junto a otra persona del sexo masculino y una niña. Se armó la balacera y resultó ella muerta, y los 2 heridos han sido llevados al centro hospitalario de esta ciudad de Catacama. En estos momentos los peritos, los inspectores del Ministerio Público y de la policía hacen la identificación respectiva. Repito, Mari Medina es la joven de 34 años de edad que ha sido asesinada en la ciudad de Catacama, en el interior de este negocio. Así son las cosas, don Edgardo, así se las cuento. Oscar Valdés, Noticiero Hoy Mismo, Catacamas. Gracias, Oscar Valdés. Ya se reporta, según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 68 mujeres que han muerto de forma violenta en el país en lo que va del año. Con esta mujer muerta hoy que reportó hace unos minutos Oscar Valdés desde Olancho, son 68 las mujeres que han muerto de forma violenta en el país en 2026. Juicio político contra funcionarios de organismos electorales. Recuerde usted que ayer fueron citados por esta comisión investigadora del juicio político 4 miembros de organismos electorales, 4 funcionarios de organismos electorales. Fue citado Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral, que no se presentó. Sí se presentó el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán. Y no se presentaron los magistrados suplentes del Tribunal de Justicia Electoral, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez. Bueno, la audiencia continuó hoy, en el caso de los 4. En el caso de los 4 denunciados por juicio político. ¿Y con qué continuó la audiencia de hoy? Bueno, en lo que nos había anunciado ya Tania Pinto, que es la diputada del Partido Nacional por Ocotepeque, presidenta de esta comisión investigadora, que ayer nos dijo, bueno, la audiencia va a continuar mañana escuchando testigos y evacuando documentación de supuestas irregularidades en las que incurrieron estos miembros de organismos electorales previo, durante y pos el proceso electoral de noviembre del año pasado. Hoy, testigos que comparecieron ante la Comisión Especial del Congreso Nacional para juicio político contra 4 funcionarios, 1 del CNE y 3 del Tribunal de Justicia Electoral, fueron
Marco Martínez, ex empleado del Consejo Nacional Electoral. Eduardo Fuentes, ex codirector del Consejo Nacional Electoral. Telma Martínez, actual secretaria del Consejo Nacional Electoral. Don José Antonio Barahona, padre de Miriam Barahona, que en paz descanse. Recuerde usted que doña Miriam Barahona, la abogada Miriam Barahona, falleció recientemente y durante el proceso electoral fungió como magistrada propietaria del Tribunal de Justicia Electoral. Y compareció también, que por cierto hace unos minutos concluyó su comparecencia ante esta comisión, el abogado Mario Urrutia, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral. Así que estos 5 testigos comparecieron hoy ante la Comisión Especial del Congreso Nacional para Juicio Político. Estaremos detallando en el transcurso noticiero qué fue lo que dijeron ellos ante esta comisión. El secretario de la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, Reinaldo Sánchez, denunció que no existen los cascos ni los chalecos que supuestamente fueron adquiridos por la administración anterior para ser entregados a motociclistas con el fin de prevenir tragedias. El funcionario aseguró que ya tiene en sus manos un informe preliminar en la que señala que no hubo licitación para la compra de estos implementos. No se concretó el propósito para lo cual se había dicho que se iban a destinar 50 millones de lempiras. Aparentemente se aprobó un PCM, se buscaron los mecanismos de sacar un inventario, hubo una primera transferencia de recursos en aquel momento para la Secretaría que no se operativizó y no se compraron ni chalecos ni cascos. Y aparentemente como que no quedó en nada de acuerdo a la documentación y de acuerdo a la información que hemos recibido nosotros aquí en la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencias. Cabe recordar que el 5 de mayo de 2025, la presidenta Xiomara Castro anunció la asignación inmediata de 50 millones de lempiras para la adquisición de cascos y chalecos destinados a motociclistas de escasos recursos, como medida para reducir los accidentes viales. Ante esta situación, congresistas han solicitado una investigación para determinar el paradero de los 50 millones de lempiras. Tienen que investigarse. Toda la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas tiene que hacer una labor de auditoría para identificar si los recursos fueron bien invertidos, si estas ayudas llegaron donde tenían que llegar o qué se hizo con esos dineros. En los próximos días estará listo el informe completo por parte de COPECO para conocer si los recursos se utilizaron en la compra de los chalecos y cascos a los motociclistas. Flavio Pavón, Noticieros, Hoy Mismo. En Gracias Lempira, Carlos Sorto nos dice que el incremento en el pasaje de mototaxi no está autorizado. Saludos en el estudio central, así es, la dirigencia del rubro del transporte urbano en la ciudad de Gracias desautoriza a los integrantes de esta organización a los incrementos producto del precio de los combustibles. Esto es lo que manifiesta el dirigente de este rubro, Óscar Octurio Miranda. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa si este fin de semana se viene un incremento más al combustible, verdad? Que nosotros no quisiéramos que esto pasara, pero entonces sí estaría existiendo la posibilidad de que nosotros podamos decir sí a un incremento de 5 lempiras a la tarifa en la carrera, por decirlo así, pero se tiene que hacer una revisión también a los tramos que se le puede dar el servicio a un usuario. Están a la expectativa de futuros incrementos a los precios de los combustibles para definir una nueva tarifa al precio del transporte urbano en la ciudad de Gracias, lo ha destacado. Es nuestro contacto informativo a esta hora de la noche. Retorno con usted al estudio central de los noticieros Hoy Mismo. Alex Laínez en el Congreso Nacional. Alex, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Se le ha reducido o se ha deducido el salario a 12 diputados del Partido Libertad y Refundación. ¿Cuántos días de salario corresponde a esta deducción? El diputado Edgardo Casaña nos amplía la lista de cuántos diputados han sido con esta deducción de salario y de en cuánto equivale la misma. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias a usted por la oportunidad, un saludo a todo el pueblo hondureño. Decirle que es lamentable la actitud intolerante, soberbia, la actitud dictatorial de los intolerantes de la bancada del Partido Nacional, la violenta bancada del Partido Nacional, que en el periodo pasado, ahí arrancaron micrófonos, quebraron curules, ahí dañaron pantallas, tiraron agua, golpearon gente, introdujeron artefactos explosivos a este Congreso y hoy vienen y
deducen el salario a Fabricio Sandoval, a Marco Ramiro Loa, a Chechito Castellanos, a Crixa Pérez, a Clara López, a Edgardo Casaña, a Nidia Castillo, a Germán Altamirano, a Rita Zúñiga, a Ronald Panchamé, a Daniel Armando Rivera y a Javier Miralda, por el horroroso crimen de ponernos de pie, de protestar, de ejercer el derecho constitucional que se consagra a protestar cuando no estemos de acuerdo, en este caso contra los juicios políticos inventados, y en mi caso por hacer una transmisión de Facebook. Metas el pueblo ahí, en el Facebook de Edgardo Casaña, ahí van a ver mi crimen. Diputado, a pesar de esta deducción de 15 días, ¿lo volverían a hacer ustedes o ya no lo van? Es que nosotros estamos aquí por un proyecto, por una lucha, por un sueño de un pueblo de ser libre, por un sueño de un pueblo de la bancada, de representar dignamente a este pueblo. No son las deducciones las que nos van a detener. Cada vez que aquí estos dictadores, estos totalitarios, estos intolerantes que dirigen este Congreso quieran hacer medidas arbitrarias y abusivas como las que están haciendo con esa humillada que les vino a dar ese muchacho ayer, Mario Morazán, porque están haciendo mal las cosas, nosotros vamos a condenarlo y vamos a protestar porque eso es lo que nos dicta nuestra conciencia y nuestros compromisos con el pueblo. Le agradecemos al diputado Edgardo Casaña por Santa Bárbara y al de Partido Libertad y Refundación, hablando para Noticieros Hoy Mismo. Licenciado, con usted al estudio principal. Ya sabe usted que para ayer lunes estaban citados los siguientes miembros de funcionarios que son funcionarios de organismos electorales, tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal de Justicia Electoral. Marlon Ochoa, que no se presentó, consejero del CNE. Mario Morazán, que fue el único que se presentó, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral. Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, magistrados suplentes del Tribunal de Justicia Electoral, no se presentaron. Pero eso no impidió que las audiencias continuaran hoy martes. Y hoy martes comparecieron testigos ante la Comisión Especial del Congreso Nacional para Juicio Político contra estos 4 funcionarios del Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral. Entre los testigos que comparecieron, Marco Martínez, ex empleado del Consejo Nacional Electoral; Eduardo Fuentes, ex codirector del Consejo Nacional Electoral; Telma Martínez, secretaria del Consejo Nacional Electoral; José Antonio Barahona, padre de la magistrada Miriam Barahona, que como usted sabe falleció recientemente y que era magistrada del Tribunal de Justicia Electoral en el proceso electoral; Mario Urrutia, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral, y ahora mismo también está ya compareciendo ante esta comisión Claudia Aguilera, empleada del Tribunal de Justicia Electoral. Es decir, estos testigos han presentado su testimonio de supuestas irregularidades, de violaciones a leyes y a sus deberes de estos miembros de organismos electorales durante el proceso electoral del año pasado, tanto en las primarias de marzo de 2025 como en las elecciones generales de 2026. Comencemos con Marco Martínez. Marco Noé Martínez se desempeñó como técnico responsable de los proyectos de documentos electorales y credenciales del Consejo Nacional Electoral en 2025. Según relató, el 14 de noviembre de 2025, durante la impresión del material electoral, detectó una irregularidad. Uno de los diseñadores guardó todas las actas de cierre en una memoria USB, en la que únicamente debían estar ciertos documentos, e intentó sacarla del edificio. Ok, en el video podemos observar lo que le acabo de mencionar, pues la memoria USB está sobre la mesa, custodiada por la diseñadora Juliana Maradiaga, y la computadora pues se encuentra abajo de los documentos. La memoria está sobre los documentos. Yo estoy haciendo las consultas pertinentes para ver si se trasladaban los documentos en ese momento. Vemos en ese momento cómo es sustraída la memoria de la mesa sin mi autorización, ¿verdad? Mientras yo hacía algunas consultas por teléfono. Luego de esto, pues la diseñadora se levantó del escritorio en donde estábamos trabajando, y en este momento vemos que entra una de las diseñadoras junior, Sofía Vanegas, en donde pues en ese momento se ve que le hace señas como que ya tiene la memoria y se dirige pues a la puerta, y es en ese momento en donde le entrega la memoria USB
en su mano. Y esta memoria pues es llevada fuera de la instalación sin la debida documentación y sin realizar el debido proceso, el cual ya se había establecido. Vemos que Sofía pues saluda a alguien en el vehículo color gris, que es uno de los codirectores electorales en ese momento, Alan Alvarenga. Yo le consulto a Sofía y yo salgo de la imprenta a recuperar la memoria. Sofía pues claramente preocupada, ¿verdad?, porque ella estaba siendo presionada para entregar la memoria. En ese momento yo recupero la memoria y le notifico al codirector Alan Alvarenga de la sustracción de la misma. Su respuesta fue: voy a hablar con ellos. Vemos que en el vehículo del cual recuperé la memoria pues se encontraba el otro técnico responsable del Partido Libre, Juan Núñez, y pues el codirector Alvarenga se personó a la imprenta. Por su parte, autoridades de la comisión reaccionaron ante la denuncia y advirtieron sobre la gravedad del hecho. Cuando ellas salen de las instalaciones, se encuentran con alguien en un vehículo. Es correcto. ¿Quién es la persona que está en ese vehículo? Inicialmente en el vehículo gris que está estacionado frente a... Sí, la persona que saluda a la diseñadora junior. Es el codirector electoral Alan Alvarenga del Partido Libre. Ese equipo, ¿quién lo coordinaba? Pues el equipo que podemos ver en el video es personal que fue contratado por el despacho del consejero Marlon Ochoa. O sea, realmente yo creo que queda visible que hubo un intento de fraude. Esto nos muestra lo vulnerable que son estos procesos, el riesgo que hay, cómo se puso en riesgo la democracia. El testigo reiteró que la posible sustracción de estos documentos representaba un alto riesgo para la transparencia del proceso electoral. Si estos diseños de actas se fuesen entregados a alguna otra imprenta, podían clonar de forma exacta prácticamente las actas, y esto se pudo haber prestado en su momento para tener documentos duplicados sin autorización del Consejo Nacional Electoral. Asimismo, aseguró que la Fiscalía de Delitos Electorales nunca inició una investigación sobre esta denuncia. Francis Espinal, Noticiero Hoy Mismo. También entre los testigos que comparecieron durante este día ante la Comisión Especial del Congreso Nacional para Juicio Político estuvo el señor Eduardo Fuentes, ex codirector del Consejo Nacional Electoral. Cronológicamente narró los hechos partiendo del 7 de julio del 2025. Colectivos del Partido de Libertad y Refundación se tomaron los alrededores de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, impidiendo que las ofertas de las empresas interesadas en brindar este servicio pudieran ser presentadas. Pues posteriormente a eso, el consejero procedió a denunciar a los miembros de la Unidad de Contrataciones y Compras Electorales ante el Ministerio Público. Ahí comenzó una ausencia que superó más de un mes al Pleno de Consejeros, por lo cual no se pudo recibir ofertas, no se pudieron evaluar las ofertas. Reveló intentos reiterados de trasladar información confidencial de un edificio a otro sin garantías de protección, la presentación de denuncias contra las consejeras ante el Ministerio Público y la orden de retrasar el escrutinio especial a través de intimidación. Había una trama orquestada con un objetivo. Fueron varios los caminos, pero el objetivo fue uno, que no hubiera declaratoria. La comisión y el testigo presentaron videos para sustentar sus argumentos. Impidieron que se iniciara el escrutinio especial. ¿Usted va a firmar esa declaratoria, sí o no? Mi firma, presidente, le pertenece al pueblo. Respóndame, ¿por qué faltó? ¿Por qué obstaculizó el proceso, la agenda, pues el calendario electoral? No me van a obligar a validar ninguna elección. A mí, ni aunque me lleven a ese pleno a punta de bala. Eduardo Fuentes fue el principal testigo en la etapa de investigación y defensa del juicio político contra el consejero suspendido del CNE, Marlon Ochoa. Ahora, la comisión deberá preparar un informe con recomendaciones para ser entregado al Pleno del Congreso Nacional, que determinará si procede o no su destitución. Ruth Muñoz, Noticiero Hoy Mismo. También compareció Telma Martínez, actual secretaria del Consejo Nacional
Electoral. Esto fue lo que ella dijo. El 9 de mayo se aprueba el cronograma, aquí se fijan todos los plazos para dar cumplimiento con los proyectos y las contrataciones electorales. Después fue que vino la parálisis. ¿Que comenzó cuándo la parálisis? El 9 de julio hasta el 4 de agosto, y en ese tiempo sí lo que ocasionó fue que se desfasara el cronograma. Ya no tenía sentido seguir con este mismo cronograma. El Pleno tuvo que modificarlo, actualizarlo, y ahí empiezan a cortarse los términos. Entonces, cuando el Pleno, las dos consejeras empiezan a trabajar en horarios de 22 horas, casi no podíamos ni siquiera ir a nuestra casa. ¿Qué pasó entre el 10 de mayo, cuando se aprueba el cronograma electoral, y el 9 de julio? ¿Qué pasó los demás días de mayo y todo el mes de junio? En mayo, junio, los plenos se celebraron normalmente. La inasistencia a los consejeros empezó el 9 de julio del 2025, que fue el primer pleno que convocó la consejera Cosette, y al que no asistieron el consejero Marlon David Ochoa ni la consejera Karen Rodríguez, y tampoco justificaron su inasistencia, a pesar de que se les convocaba por correo, se les mandaba la agenda de los puntos a tratar en el pleno, y esto pues lo que ocasionó es que fue un colapso definitivo, porque no se pronunciaban de ningún tema, por sencillo que fuera, por ejemplo la contratación de personal, nada de eso. Nosotros levantamos varias actas notariales donde hacíamos presencia en la Secretaría de la Presidencia y no nos recibían. Nos apagaban las luces, nos cerraban los portones y no podíamos ingresar. De 54 plenos que se dieron en el 2025, 2 fueron virtuales. Y esas sesiones de pleno virtual, ¿quiénes participaron? Los 3 consejeros propietarios. Okay. Sí. El Ministerio Público perseguía a todos aquellos que querían echar a andar el proceso, y a todos aquellos que entorpecían el proceso. Nunca se presentó acción contra ellos. No, nunca se presentó acción contra ellos. Ahí los perseguidos fueron personal del despacho de la consejera Cosette López y de la consejera Ana Paola Jol García. La pregunta puntual, ¿estos eventos provocaron nueva parálisis dentro del ente electoral? No tanto así parálisis, pero sí provocaron otro ambiente de hostilidad, porque los plenos eran que con frecuencia se sacaban a relucir los audios en plenos de consejeros, tal vez cuando no se estaba tratando nada relacionado con ese tema, ¿verdad? Entonces, yo le puedo decir que de ahí a la declaratoria, el ambiente en el pleno fue caótico. Y ahí es la última pregunta. Completa. Es la última pregunta que le tengo. ¿Actualmente usted está sufriendo hostigamiento por parte del consejero Marlon Ochoa? No, él se comunicó conmigo hoy, pero preguntándome si iba a venir a declarar. Yo puedo decir que el CNE, hay muchos héroes en el CNE, pero que los 2 más visibles eran las consejeras Cosette López y la doctora Ana Paola García. Figuró también entre los testigos el padre de la fallecida magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, la abogada Miriam Barahona. Su padre relató los tratos irrespetuosos que según él recibía su hija por parte del magistrado Mario Morazán, trato irrespetuoso y acoso permanente. Don José Antonio Pineda exigió requerimientos fiscales y una acusación de parte del Ministerio Público contra Mario Morazán, actual magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, y contra el exfiscal Joel Zelaya, a quienes calificó como bandidos de la democracia. El 24 de marzo del 2004 toma posesión como magistrado del Tribunal de Justicia Electoral un individuo de nombre Mario Morazán Aguilera, y por desgracia, como coincidencia, 2 años después mi hija muere, un 23 de marzo del 2026. Esos 2 años que voy a tratar de
de limitarme en las expresiones a ese individuo por respeto a ustedes y por respeto al pueblo hondureño, pero la ira a veces me puede traicionar y de antemano les pido disculpas. Mi hija ya en ese tiempo se le había detectado una enfermedad que tenía relacionada con el hígado, y comenzamos nosotros a tratar de que ella pudiera obtener un trasplante. Pues tuvimos que sacarla a escondidas, en condiciones terribles, a tal grado que llegó muerta a Guatemala, así, literalmente muerta, a tal grado pues que falleció. Y fallece precisamente porque ella no pudo irse a hacer un chequeo que estaba programado en los Estados Unidos en esa época en que estos dos bandidos de la democracia se enseñaron con ella. No solo merecen ser destituidos, sino que merecen que se incoe un requerimiento contra ellos. Yo escuché las declaraciones ante ustedes, ante vosotros, y la verdad es que da mucho que desear como abogado. Dos más. Mario Urrutia, magistrado magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral, compareció aproximadamente por 2 horas y media, y esto fue lo que dijo. Vía Zoom, estando presentes los magistrados propietarios Mario Flores Urrutia y Mario Alexis Morazán Aguilera, ante la secretaria general Erika Sánchez y Claudia Aguilera, secretaria adjunta, a fin de tomar nota de los acuerdos aprobados. Y ahí está. O sea que a lo que vino ayer el señor magistrado Morazán, y yo una vez lo dije, y aquí lo voy a reiterar con todo el respeto, como una vez lo dije, Mario Morazán es un terrorista de la mentira. Y él aquí, con sus tecnicismos legales, con sus argumentos, que lo señaló a todos ustedes que no eran abogados, pero a pesar del desconocimiento por no ser abogado ustedes, él iba a desarrollar su participación. Pero aquí, más que una narrativa, son los documentos del comportamiento del señor Mario Morazán Aguilera, el objetivo de paralizar la actividad jurisdiccional. Y a esta hora de la noche, y creo que ya más o menos por unos 25 o 30 minutos, comparece Claudia Aguilera ante la Comisión Especial del Congreso Nacional. Ella es empleada del Tribunal de Justicia Electoral. Mostramos en este momento la señal en vivo que origina el Congreso Nacional de esta audiencia. Esa petición. ¿Quién no firmó eso? ¿Quién no firmó? La decisión fue por mayoría con el voto particular del magistrado Morazán. Negándose a concederle la petición. ¿Usted tiene esa certificación que nos la pudiera facilitar? Sí, yo el día de mañana... ¿Usted nos la puede enviar a esta Sí, se la comisión? enviaré autenticada. Muy bien, muchas gracias. Saraí, ¿quiere hacer una pregunta? Ok. Diputado... Buenas tardes, buenas noches ya, abogada. Tengo algunas preguntas. Si ayer, el día de ayer, el abogado Mario Alexis Morazán dijo de que no estaban autorizadas las firmas electrónicas dentro del Tribunal de Justicia Electoral, pero el día de hoy hemos visto medios de prueba donde se establece como nota una firma digital autorizada. ¿Significa entonces que dentro del Tribunal de Justicia Electoral están registradas las firmas electrónicas de los magistrados? No hay un registro electrónico de firmas como tal, pero sí hay un reglamento de firmas y sellos que todos tienen conocimiento de los magistrados y permiten. ¿Ya han funcionado siempre?
y sí se ha utilizado en reiteradas ocasiones la firma digital. Como les digo, no es una firma digital con algún tipo de registro, pero sí es la firma que, como él mismo indica en el memorándum, es la firma que ellos autorizan para que sea estampada digitalmente en documentos que ellos utilizan o suscriben. Bueno, otra pregunta. En secretaría, si un magistrado, ya sea propietario y suplente, no puede comparecer a una sesión convocada porque está enfermo, porque tuvo un accidente de tránsito, porque tiene un familiar enfermo, ¿debe de presentar una excusa por escrito y la recibe secretaría? Sí, en caso de ausencia justificada, ya sea por temas de salud o por cualquier causa que puedan justificar los magistrados, ellos remiten su justificación y Secretaría General notifica al magistrado presidente y procede a la convocatoria de un suplente para continuar con el funcionamiento y las sesiones que corresponden. Entonces, en las ausencias injustificadas que usted aduce, nunca llegó a Secretaría excusa alguna. No, no hay excusa alguna. Todas las ausencias y abandonos fueron injustificados. Usted manifestó también... Es la comparecencia en este momento de Claudia Aguilera, abogada, empleada del Tribunal de Justicia Electoral, en esta comisión especial de 9 diputados del Congreso Nacional para juicio político de 4 funcionarios electorales, que usted ya sabe quiénes son, lo mostramos de nuevo en pantalla. Es el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, es el consejero del Consejo Nacional Electoral también, Marlon Ochoa, y los 2 magistrados suplentes del Tribunal de Justicia Electoral, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez. En la audiencia a la cual fueron convocados los 4 ayer lunes, solo se presentó Mario Morazán. Y hoy se han presentado 6 testigos. Con Claudia Aguilera son 6 testigos que han comparecido hoy ante esta comisión especial del Congreso Nacional. Con Claudia Aguilera termina la audiencia ante esta comisión especial de los testigos. 1. 2. Las consejeras Cosette López del Consejo Nacional Electoral y Ana Paola Hall no se presentaron a dar su testimonio o su versión de los hechos ocurridos antes, durante y después del proceso electoral del 30 de noviembre, pero presentaron una serie de documentación e informe que resume su versión, sus argumentos en relación a su postura en relación a lo que ocurrió en este proceso electoral. Pero no tendrá una comparecencia física, presencial. Lo otro es que esta comisión especial del Congreso Nacional para juicio político de estos 4 funcionarios electorales, entre mañana miércoles o el jueves por tarde, presentará su informe al Congreso Nacional. Y seguramente ese informe recomendará la destitución de estos 4 funcionarios electorales, que de hecho están suspendidos de su cargo. En la ley de juicio político se establece 4 votaciones para finalmente concluir en lo que es el objetivo del juicio político, la destitución del funcionario. Se admitió la denuncia, sí. Se hizo el nombramiento de la comisión especial, también. Se suspendió del cargo del funcionario público denunciado, también. Esas 3 votaciones requieren al menos 86 votos y fueron aprobadas por 91 votos. Solo falta que se presente el informe que recomienda o no, y que probablemente va a recomendar la destitución de estos funcionarios públicos denunciados, que también debe ser aprobada por 86 votos como mínimo, es decir, mayoría calificada. Es probable que se obtengan los mismos 91 votos que se obtuvieron en las 3 votaciones anteriores, es decir, 39 diputados liberales, 49 del Partido Nacional, Democracia Cristiana y PINO. ¿Qué sigue después de esto? Si esto ya concluye este próximo jueves de esta semana. Bueno, la elección de los sustitutos de estos 4 funcionarios. Un consejero propietario del Consejo Nacional Electoral, un magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral y 2 suplentes, 2 magistrados suplentes del Tribunal de Justicia Electoral. 2 propietarios y 2 suplentes. Bueno,
ahí entra el debate entonces de quiénes van a ser sus sustitutos. Si los sustitutos deben de ser de determinado partido político, si deben de ser de Libre, los 4 son de Libre, o afines a Libre, si deben ser de Libre o deben ser de otro partido político o deben ser apolíticos, de la denominada sociedad civil o de la academia, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que habrá una serie de propuestas de los partidos políticos, de candidatos para que el Congreso Nacional, también por 86 votos, es decir, por mayoría calificada, pueda elegir a estos 4 nuevos miembros de estos organismos electorales. En el dado caso, por supuesto, de que, como usted sabe, el informe final de esta comisión recomiende la destitución y sea aprobada por 86 o más diputados entre mañana, miércoles o jueves. Bien, entonces se abre un proceso de autopostulaciones o postulaciones de quienes consideran que reúnen los requisitos y que son aptos para ocupar esos cargos. Algunos podrán ser afines a Libre. De hecho, la bancada del Partido de Libre en el Congreso Nacional podrá presentar sus propuestas, lo mismo los otros miembros de las otras bancadas de los diferentes partidos políticos. Y luego comenzará esa evaluación y probablemente allá por mayo, en las primeras semanas de mayo, sí, en los primeros días de mayo, se pueda elegir por 86 votos a cada uno de los miembros de estos puestos en organismos electorales que van a dejar estos 4 funcionarios actualmente suspendidos del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. Bueno, por ejemplo, hoy el diputado Rolando Contreras, en representación del Pino en el Congreso Nacional, ya dijo que se ha enviado una solicitud para que uno de esos puestos que van a dejar, porque van a ser destituidos de estos 4 funcionarios electorales, pues uno de ellos se lo den al Pino. El Pino se lo merece también. Nosotros hemos estado acompañando la democracia en el Congreso, a lo que es bueno, a lo que ha sido bueno para la democracia del país. Y yo le hice la solicitud al presidente, hablé con el abogado Leicelar, y pues él estaba de acuerdo también en que si hay una plaza ahí, será un representante del Pino el que van a colocar. Pero no es todavía hasta que terminen los juicios políticos, porque todavía eso está en proceso. Tan sabe que van a ser destituidos estos 4 que ya propusieron al abogado Germán Leicelar Hijo en representación del Pino para uno de esos cargos. Bueno, y así Libre va a también presentar sus propuestos y así va a tener sus candidatos el Partido Liberal, el Partido Nacional, Libre, todos, ¿verdad? La democracia cristiana. No hay en la ley electoral un requisito que diga que debe pertenecer a un determinado partido político. Es decir, no hay en este momento, es decir, en la ley electoral, en la integración de estos organismos electorales, un requisito que diga que debe ser de tal partido o que los puestos deben de ser entregados o como pastel repartidos a los partidos políticos. No, son requisitos que tienen que ver con honorabilidad, con experiencia, capacidad, etcétera. Que sean de partidos políticos, pues eso ya depende de los pactos y de los acuerdos y de los consensos, de las negociaciones que puedan llegar los partidos políticos, las autoridades de los partidos políticos, los diputados al Congreso Nacional. Pero es un proceso que tomará su tiempo, evidentemente, lo que resta de abril y los primeros días de mayo probablemente. La próxima semana se espera que sea discutido y aprobado el presupuesto general de la República para 2026. El día lunes vamos a estar de la próxima semana iniciando lo que es ya la aprobación de lo que va a ser el presupuesto general de la República. Y los representantes del pueblo también así lo desean mediante el voto que van a ejercer. El día lunes de la próxima semana podamos ya tener aprobada la reformulación del presupuesto que ya había tenido un retraso sustancial el año pasado, pero que con la buena voluntad de las diferentes bancadas va a estar aprobado para beneficio del pueblo hondureño. Se reconocía anteriormente el 5.8% para todas las diferentes corporaciones municipales, ya sean A, B, C o D, y en este momento el presidente Asfur ha dispuesto, y en base al análisis técnico de la Secretaría de Finanzas, incrementarlo en un 7.3% a las diferentes municipalidades. Esto es un aporte que se da sustancial en vista de que las municipalidades, y muy en particular las pequeñas, las que son categorizadas como C o D, necesitan de este aporte que da el gobierno de la República para poder salir con cada una de sus diferentes necesidades.
Como le anunciamos, los médicos continuaron hoy en paro de labores o en asambleas informativas, pero no hay servicio a los pacientes de parte de los médicos, ni en los hospitales públicos, tampoco en el Seguro Social. Esto fue lo que ocurrió hoy, ya prácticamente tienen una semana en esta situación. Esto ocurrió hoy aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. Durante varias horas los galenos mantuvieron bloqueadas ambas vías del bulevar como parte de las acciones de exigencia. Nosotros hemos estado tratando de dialogar, sin embargo lo que nos han dado son papeles que firmamos pero no se cumplen. Ruta crítica que pasa por 3 partes. 1, el cese inmediato de los despidos. 2, el reintegro de los despedidos. Y 3, la instalación de una mesa técnica para poder resolver todos los problemas de salud. El traslado de las protestas desde los hospitales hacia las vías públicas dejó a varios pacientes sin atención médica, tanto en el Hospital Escuela como en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Vamos en atención. ¿Por qué? ¿Qué les dijeron? Solo nos dijeron que están en asamblea los médicos. Imagine venir solo a perder el tiempo, entonces no hace. Hoy tenía cita a las 11 de la mañana, reunión de doctores, huelga. Y entonces hasta que hubo último aviso, hay que retomar las recetas otra vez. Por su parte, las autoridades de la Secretaría de Salud aseguran que se mantienen abiertos al diálogo, con la posibilidad de instalar una mesa de trabajo que permita encontrar una solución al conflicto. Mientras tanto, las atenciones médicas continúan suspendidas en varios centros asistenciales del país. Marlon Escobar. Según los profesionales de la salud, los acuerdos firmados antes de Semana Santa no fueron respetados, luego de que se oficializara la separación de al menos 17 médicos del centro asistencial. Un plantón pacífico, ¿verdad? Esperando que así pues tal vez las autoridades ya empiecen a escuchar un poco más, porque pues los acuerdos a los que se llegaron en la Semana Santa pues no se han cumplido. Recordemos que uno de estos acuerdos era el reintegro de los colegas que habían despedidos. Sin embargo, pues los colegas siguen en este mismo proceso, no se les ha reintegrado al marcaje del reloj biométrico, incluso hasta se han conseguido ya sus reemplazos. Los médicos se manifestaron con pancartas exigiendo el cese de los despidos y el pago de sus salarios pendientes. Colegas que desde octubre no se han recibido ningún pago. Entonces se nos ha unido también a la asamblea los médicos residentes. Los médicos residentes a los cuales están pidiendo el pago del mes de marzo y el ajuste del salario beca que ellos tienen. Pues los colegas los que han trabajado tienen que pagarle, y también ocupamos más médicos en la parte pública, no queremos más despidos de todos los colegas en todo el país. Los galenos advirtieron que aunque las áreas de emergencia continúan funcionando, no descartan abandonarlas como medida de presión contra la Secretaría de Salud. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. El municipio de La Labor, en Ocotepeque, celebra hoy el Día de la Dignidad Laboral. Así nos dice Eric Cruz. Efectivamente, muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, amables televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. Este día nos encontramos en el pintoresco municipio de La Labor, Ocotepeque. Aquí se ha celebrado el Día de la Dignidad, con una jornada muy bonita, llena de actividades, comenzando con una extensa caminata por toda la reserva Huizayote, feria de emprendedores, actividades culturales y familiares. Escuchemos al señor alcalde, el ingeniero Don Lenir Villeda, que nos comparte más información. Nosotros somos un municipio bendecido, que las 24 horas del día tenemos agua y no podemos permitir que por un deseo de poder explotar ese recurso de lo que es los minerales que hay ahí, nos quedemos sin agua. Entonces el mensaje nuestro es a la defensa de los recursos naturales y sobre todo pues seguir protegiendo esta reserva biológica que es el pulmón, no solo del departamento de Ocotepeque, sino de Honduras. Yo soy Eric Cruz, desde el occidente del país, yo retorno con usted al set principal en Tegucigalpa. Buenas noches. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia canceló más de 180 nombramientos y acuerdos realizados en febrero pasado por la expresidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando. Así lo dieron a conocer hoy. Aquí están los detalles. La decisión fue tomada luego que una comisión de magistrados investigara los nombramientos y traslados que generaron controversias, según informó el magistrado Walter Miranda. El Pleno ayer tomó la decisión de cancelar, anular esos
esos nombramientos y darle la facultad al presidente para que los contrate de manera interina. Este es el tipo de personal que fue contratado por la expresidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, en febrero, cuyos acuerdos ahora han quedado sin valor ni efecto. Hay nombramientos de todo tipo, tanto administrativos como conserjes o motoristas, así como jurisdiccionales, que hay jueces de paz, jueces de letras y magistrados de cortes de apelaciones. De acuerdo a la Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial, la expresidenta Rebeca Raquel Obando habría incurrido en abuso de poder. Yo logré constatar en el juzgado, en la jurisdicción que yo estoy, que hubieron nombramientos de familiares específicamente de la presidenta del Poder Judicial. Si cumplen los méritos y la comisión determina que los cumple, pues estamos de acuerdo que ellos avalen esos nombramientos, pero cuestionamos que hay jueces que tienen más carrera judicial, más años de estar en el Poder Judicial. En la reunión del Pleno de Magistrados también se facultó al presidente del Poder Judicial, Warner Vallecillo, para que los empleados afectados puedan ser nuevamente contratados, pero a través de concursos de la carrera judicial. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. El embajador de la Unión Europea en Honduras, don Gonzalo Fournier, se reunió hoy con jefes de bancada del Partido Liberal, Partido Nacional y Libre, embajadores de España, Francia y Alemania para definir los próximos pasos a seguir para préstamos del Banco Europeo de Inversiones y su aprobación en el Congreso Nacional. También dijo que Honduras está cumpliendo con el reglamento de la no deforestación que impulsa la Unión Europea. Les hemos explicado los objetivos de la Unión Europea en Honduras este año, que son objetivos que se adaptan a las prioridades del Gobierno de la República, como no podía ser de otra manera, y en particular les hemos explicado la reciente visita del Banco Europeo de Inversiones y de la Comisión Europea y la necesidad de que brevemente se aprueben en el Congreso, en los próximos meses, unos préstamos del Banco Europeo de Inversiones. El primero de los cuales es un préstamo de 1.600 millones de lempiras para MIPYMES, para acceso a finanzas sostenibles. Además, tenemos como oferta, dentro de una reforma integral del sector eléctrico, un préstamo adicional de 6.000 millones de lempiras, un poco más de 200 millones de euros. Estamos muy satisfechos de que estaban todos los representantes de todas las bancadas y había un ambiente muy constructivo, y tenemos un nuevo lema de comunicación que es Dale Honduras. Honduras va muy bien. Han salido ya 2 contenedores cumpliendo el reglamento de deforestación cero. Estamos en contacto permanente con la Asociación de Exportadores de Café, de los grandes productores, el 11%, como de los pequeños productores, que son aproximadamente el 86%. El alcalde del Distrito Central, don Juan Diego Zelaya, advirtió hoy que la capital enfrentará un verano complicado. El panorama hídrico para la ciudad se torna cada vez más crítico ante las proyecciones climáticas que confirman la llegada del fenómeno del Niño. Se pronostica que ya a partir del próximo mes podríamos estar bajo la influencia de un fenómeno El Niño débil y posiblemente ya a partir de julio de este año estemos bajo la influencia de un fenómeno Niño moderado. Ante este escenario, el edil capitalino lanzó una advertencia contundente a la ciudadanía. Va a tener un verano difícil, no va a ser un verano fácil, eso significa que el nivel de las represas va a ir bajando y que probablemente tengamos más racionamientos. Necesitamos que los capitalinos también hagan conciencia en sus casas, en sus hogares, para que ahorren agua. Zelaya enfatizó que sin un cambio drástico en los hábitos de consumo doméstico, el racionamiento de agua será inevitable debido al impacto directo del fenómeno de Niño en los niveles de las represas. Los racionamientos se van a incrementar lo más probable, a menos que nos caigan algunas lluvias por ahí. Las represas andan alrededor de entre 47 y 50%, ambas. Eso ya son niveles y todavía te falta todo el mes de abril y la mitad de mayo. Entonces ahí el tema del ahorro es importantísimo para que podamos entre todos contribuir a que tengamos agua en el sistema. El alcalde también señaló que los racionamientos podrían reducirse a futuro con la construcción de la represa San José, un proyecto que busca abastecer de agua a unos 300,000 consumidores en la capital. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. Francisco Zúñiga con el pronóstico del tiempo.
Edgardo, muy buenas noches, y esto me lo confirma don Mario Centeno Paz. Altas temperaturas hemos tenido este día martes, pero ¿por qué, Mario? El radar meteorológico nos indica. Muy buenas noches. Así es, Francisco, muy buenas noches. Hemos tenido poca humedad. El mapa de vapor de agua nos indica poca humedad sobre el territorio nacional, así que hemos tenido poca nubosidad, un sol radiante todo este día, temperaturas bastante altas. Las temperaturas más altas se registraron sobre la región sur, donde alcanzaron 40 grados centígrados, y en el resto del país la temperatura máxima anda entre 30 y 33 grados. Así vamos a mantenernos, ya lo que resta de esta noche vamos a refrescarnos, amanecemos con temperaturas bastante agradables. Siempre las más bajas se registran sobre el occidente del país, donde amanecen con una temperatura alrededor de los 15 grados centígrados, en la mayor parte del país alrededor de los 18, 19 grados, y así es el mismo patrón que estaríamos observando para esta semana. Temperaturas bastante frescas al amanecer, cálidas llegando el mediodía. El mismo panorama mañana miércoles, cierra el contacto. Así es, vamos a tener un patrón muy similar al día de hoy, no tenemos nada que nos afecte. Hay que prepararse a todas esas personas que trabajan al aire libre, mantenerse bien hidratado, mantenerse con algún bloqueador solar, usar sombrero o gorra para protegerse del sol. Gracias, muy amable como siempre, don Mario Centeno Paz. A esta hora de la noche, Edgardo, aún a esta hora de la noche en ciertos puntos se siente bastante calor. Contigo, Edgardo, buenas noches. Cerramos el noticiero informando que se ha incorporado un séptimo testigo a la audiencia de la Comisión Especial del Congreso Nacional, que sigue el juicio político contra 4 funcionarios del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Se trata del señor Alfredo Laínez, quien en este momento está compareciendo ante esta comisión en el Congreso Nacional. Don Alfredo Laínez es el jefe de informática del Consejo Nacional Electoral. Sería un total de 7 los testigos que comparecieron durante el transcurso de este día ante la Comisión Especial del Congreso Nacional para juicio político contra 4 funcionarios del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Mañana miércoles o por tarde del jueves se presentará el informe de la comisión, donde recomendará seguramente la destitución de los 4 funcionarios y luego iniciará el proceso para elegir a los sustitutos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.